Hola amigos de YouTube, aquí les traigo los capítulos 178, 179, 180, de la novela de Gaikotsu Kishi-sama, volumen 8, espero que les guste y si es así suscríbete a mi canal para que no se pierdan los próximos capítulos y distintas novelas que subiré a mi canal. Dicho esto, comencemos. Capítulo 178. Chio Meigoemon. El orgullo se hinchó en el corazón de Fangas mientras observaba a su nieta, y al mismo tiempo traía su magia mágica, el martillo de guerra, contra el no muerto que lo rodeaba. No puedo perder a mi nieta todavía. Fangas gritó con una sonrisa dentuda mientras levantaba su arma en el aire. Espíritus de tierra, escucha mi llamado y concédeme tu poder. El poder de Fangas aumentó en respuesta a su canto. Él adoptó una postura similar a la que Ariane había tomado antes de que ella desatara su pilar de fuego, pero el aura de intimidación que irradiaba no era comparable a la de ella. El aire que rodeaba la cabeza del martillo temblaba al producir un ruido sordo. Cuando el martillo comenzó a brillar, innumerables luces brotaron del suelo a los pies de Fangas. Sí, que duermes en la oscuridad. Cuando Fangas continuó su canto, el suelo comenzó a temblar. Se sentía como si algo estuviera saliendo de las profundidades de la tierra, haciendo que amigos y enemigos lucharan por mantenerse en posición vertical. Líder, tus hijos, aquellos que brotaron de ti, de vuelta al abismo primordial. El suelo frente a él se dividió en una fisura irregular cuando bajó su martillo. La fisura se tragó a todos los muertos vivientes lo suficientemente desafortunados como para pararse en su camino, y la velocidad a la que se expandió el abismo significaba que ni siquiera los monstruos araña podían escapar. Parecía como si una criatura gigante y de barro hubiera abierto sus fauces para tragar todo, y el soldado humano y elfo que presenciaba esta escena se sorprendió por completo. Finalmente, las fauces de tierra se cerraron, y los muertos vivientes que una vez estuvieron en el campo de batalla no se vieron por ninguna parte. Feu, la reserva de combustible de mi compañero está vacía, pero fue para un buen propósito. Fangas confirmó que su confiable martillo de guerra se sintió un poco más ligero cuando hizo ese comentario. El martillo diseñado a medida contenía un compartimento especial para almacenar combustible mágico, por lo que podría usarse para lanzar magia a gran escala. Era la misma técnica que usaba Ariane, pero su poder superaba con creces la capacidad de ella, casi igualando la salida destructiva de Ark y los Reyes Dragón. Fangas había tomado en secreto las piedras mágicas de los monstruos que había cazado y las había procesado en el combustible que almacenaba en su martillo en caso de emergencias. Sin embargo, parecía que esa emergencia nunca llegaría. Con el paso del tiempo, el martillo se había convertido en una simple decoración de habitación, pero hoy finalmente pudo liberar su poder. Tenía la intención de usar este poder durante la batalla del río Uiru, pero después de que Ferubibisurote destruyera la gran mayoría de las fuerzas enemigas, decidió que usarlo allí hubiera sido un poco excesivo. Mientras el anciano recordaba el tiempo que pasaba con su compañero de mucho tiempo, Ferubibisurote y Uilliasfin destruyeron una sección de la muralla de la ciudad santa antes de partir para enfrentarse a los dos gigantes no muertos. La muralla de la ciudad había sido construida para defenderse de ejércitos extranjeros, pero Ferubibisurote había perforado fácilmente un gran agujero en ella. La fragilidad de la estructura comprometida creó un colapso en forma de cadena que creó una enorme avalancha de escombros. El impacto podría sentirse incluso tan lejos de los límites de la ciudad. Una vez que cesó el ruido, los escombros derrumbados de la pared se conectaron con el camino que Fangas había despejado con su ataque anterior, creando un camino directo al corazón de la ciudad. No pasó mucho tiempo antes de que los gigantes muertos vivientes se enfrentaran a los Reyes Dragones, su ofensiva contrarrestando la mayoría de los ataques de impurezas de la muerte de los gigantes. Los ojos de Fangas se estrecharon cuando la lucha entre los gigantes y los dragones se intensificó. Sus fuerzas terrestres no tenían lugar en tal batalla. El trato más grande que los gigantes plantearon fue su ataque de impurezas de muerte. El gran tamaño de los gigantes significaba que podían bombardear las llanuras fuera de la ciudad con esos ataques, y no había lugar para que Fangas, Ariane o cualquiera de las tropas aliadas se pusieran a cubierto si eso ocurría. Sin embargo, una vez que lograran llegar a la ciudad, la multitud de edificios podría esconderlos de la vista de los gigantes y protegerlos de sus ataques si fuera necesario. Ante sus ojos, se había formado una división masiva en las filas del ejército no muerto, y el camino hacia la ciudad santa estaba abierto. Incluso si atacaban la ciudad con sus fuerzas actuales, la posibilidad de que los muertos vivientes los rodearan y finalmente los abrumara era alta. Aún así, las impurezas de la muerte siguieron siendo la mayor preocupación de Fangas. Todo el mundo. Vanguardia, para mí.
La voz en auge de Fangas hizo eco en el campo de batalla, haciendo que los guerreros elfos gritaran al unísono antes de descender sobre los restos de los muertos vivientes que quedaron tras el ataque del anciano. Levantando a su compañero una vez más, Fangas encabeza la carga contra los no muertos. Los miembros del clan del Corazón Blade se lanzaron por delante de los elfos y cortaron los restos de los no muertos en un abrir y cerrar de ojos. Chiome y Goemon fueron los dos que lideraron la manada. Estilo de la tierra. Tekken explosivo. Los brazos de Goemon se volvieron opacos, de color metálico y cada golpe que lanzó dio como resultado pedazos de monstruos araña y muertos vivientes por las explosiones resultantes. Tras un ataque tan feroz, no se dejó ni una sola alma de pie. Trozos de armadura dañada se dispersaron por el campo de batalla mientras las arañas se marchitaban y los muertos vivientes se reducían a polvo. Estilo de agua. Lanza de agua. Por otro lado, Chiome usó sus lanzas de agua para lanzar golpes incapacitantes en los puntos vitales de su oponente. Una vez que los movimientos de un enemigo fueran sellados, se movió a su próximo objetivo. Ya sea en el bosque, las llanuras o las tierras baldías, ninguna otra raza era capaz de igualar la velocidad de su clan, por lo que no fue una sorpresa que llegaran primero a la ciudad. Las nubes de polvo aún permanecían alrededor de la sección colapsada de la pared, pero no bloqueaban completamente la visibilidad. Chiome y Goemon lucharon contra los muertos vivientes, que ocasionalmente los atacaban cuando usaban sus sentidos superiores para explorar la ciudad. Mientras miraba hacia la ciudad, el sonido de la intensa lucha entre los gigantes y los dragones hizo que el aire se estremeciera. Debido al hedor de la muerte que impregnaba a toda la ciudad, era imposible conjeturar cuántos no muertos estaban allí, y todo lo que había que ver en su área general era el polvo y las sombras. Cuando Chiome miró más profundamente en un cierto rincón sombrío, apareció la figura de un sacerdote. El hombre envuelto en lujosas túnicas parecía estar en sus últimos 20 años. Tenía una altura de 190 centímetros, y su considerable cuerpo musculoso estaba más cerca del de un guerrero en lugar de un sacerdote. Sin embargo, había círculos oscuros bajo sus ojos huecos y una aura extraña, casi mórbida, se aferraba al hombre. No muertos. Goemon observó atentamente el acercamiento del hombre, simplemente ofreciéndole una advertencia directa. Con su mano firmemente colocada en su daga, las orejas de Chiome se alzaron mientras se enfocaba en el silencioso tono del hombre. Así que augustitismo fueron completamente inútiles, parece que este es el único capaz de proteger a Thanatos-sama. Jajajaja. Una voz inquietante se filtró de la boca del hombre cuando su cuerpo comenzó a hincharse de forma poco natural. Mi nombre es Marcos Invidia Humanitas. A este cardenal se le encomienda la tarea de proteger esta ciudad por Thanatos-sama. Vete de este lugar, inmundicia. Samonakuba. Las ropas del cardenal Marcos comenzaron a rasgarse mientras su cuerpo seguía creciendo y adquiriendo una forma más monstruosa. Al final, su piel adquirió un tono marrón grisáceo, y tenía una altura de más de 4 metros. Su cabeza se había convertido en un tumor inflamado, y su rostro estaba dominado por un solo ojo masivo que estaba rodeado por cúmulos de ojos más pequeños, cada uno de ellos enfocado en un punto focal separado. Su boca estaba cubierta por la mitad inferior de un animal marino de cuerpo blando, con 2 brazos que se extendían desde el labio superior del hombre y 6 sensores que ocultaban la mandíbula inferior y la barbilla. Su cuerpo era desproporcionadamente delgado, las extremidades del cardenal sostenían su cabeza bulbosa y su estómago hinchado. El hedor de la muerte que el cardenal ahora monstruoso emitió y la abrumadora intención de matar que lanzó causaron que Chiome y Goemon retrocedieran involuntariamente. Al momento siguiente, varias piezas de roca negra se lanzaron repentinamente desde el suelo donde Chiome había estado de pie. Obviamente, fue un ataque del cardenal Marcos, pero los ojos azules de Chiome se abrieron de sorpresa cuando recordó la sensación de que había comenzado el ataque. Chiome generalmente evitaba que sus emociones se mostraran en su rostro, pero ni siquiera ella podía hacerlo después de ver el poder que Marcos solo usaba. El cardenal acababa de usar el mismo poder que el clan Corazón de la Hoja usaba para realizar su ninjutsu avanzado, en otras palabras, poseía un cristal de contrato de espíritu. Goemon había llegado a la misma conclusión que ella, y ahora estaba mirando a su oponente. Chiome, mira. El pecho de ese tipo, lo que el ordinario estoicón de Goemon señaló fue la joya rómbica incrustada en el cofre del cardenal Marcos, que era el mismo tipo de gema que Chiome y Goemon tenían en sus pechos. No esperaba encontrar el cristal del contrato del espíritu perdido en un lugar así. Chiome contuvo el aliento y comenzó a examinar al cardenal Marcos. Aunque la joya rómbica estaba colocada en su pecho, no pulsaba con una variedad de colores.
En su lugar, la gema se había vuelto negro azabache, lo cual era un hecho extraordinario. Muere, humildes animales. En el nombre de Thanatos-sama. Su rugido creó una onda de choque cuando una aura negra envolvió los 8 apéndices en la cara de Marcos antes de que salieran disparados hacia Chiome y Goemon. Dodon. 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 El rugido creó una cacofonía de explosiones cuando los escombros circundantes estallaron cuando la ola llegó. Chiome y Goemon retrocedieron hasta que escaparon del alcance del ataque. La punta de sus brazos. Chiome siguió la mirada de Goemon a la ubicación del cardenal que le había señalado. Estrechando sus ojos, vio que la punta de cada apéndice se había lisiado de alguna manera. Probablemente es la carga que llevan los muertos vivientes a cambio de usar con fuerza el poder del cristal. Mientras el cardenal Marcos los miraba mientras sus apéndices se regeneraban, los labios de Chiome expresaron sus pensamientos y ella utilizó su ninjutsu. Estilo de agua. Shuriken de agua. Los shuriken de agua de Chiome salieron en rápida sucesión, incrustándose en la monstruosa figura del cardenal Marcos. En respuesta, todos los ojos sobre su cabeza hinchada la miraron con furia mientras un grito enfurecido brotaba de la masa de tentáculos. Pequeña moza impura. Se liberó otra ola de presión y los tentáculos se lanzaron hacia adelante para golpear donde estaba parado Chiome. El aire mismo se agrietó cuando los tentáculos se acercaron, pero Chiome saltó para esquivar los golpes mientras simultáneamente cortaba uno de los tentáculos con su daga. Ya. El gran cardenal cubrió sus tentáculos con su aura negra y lanzó ondas de choque más potentes que las anteriores. Dodon. 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 Además de crear un rugido ensordecedor, las ondas de choque de Marcos levantaron el polvo, reduciendo drásticamente la visibilidad en el área. Aprovechándose de la confusión, Goemon rodeó Chiome y atacó desde el punto ciego del cardenal. Estilo de la tierra. Tekken explosivo. Cubierto con un brillo negro, el puño de Goemon chocó con 2 de los tentáculos cubiertos por el aura del cardenal, la fuerza física detrás del golpe de Goemon y el poder de su técnica rompiendo los apéndices y enviando un golpe a través de todo el cuerpo de Marcos. La sangre turbia y oscura se derramó de la boca de Marcos antes de que la fuerza del golpe lo enviara a volar por la calle, y el cardenal solo se detuvo cuando se estrelló contra una casa. Estilo de agua. Colmillo de lobo de agua. El ninjutsu de Chiome conjuró 2 construcciones con forma de lobo que ella procedió así que en Marcos cuando emergió de los escombros. Molesto parásito oro. Sin embargo, una vez que Marcos quitó los escombros, sus ojos se volvieron de un color extraño y el área en que se envolvió en un aura misteriosa. Los lobos que Chiome envió para atacar, Marcos de repente se volvió de color grisáceo antes de girarse para atacar a su creador. Chiome fue tomada por sorpresa por su repentina incapacidad para controlar su técnica. Chiome logró esquivar el primer ataque, pero justo cuando los colmillos del segundo lobo estaban a punto de apretar su cuello, alguien entró para salvarla. Estilo de la tierra. Armadura de cuerpo sólido. Su cuerpo desnudo tenía un brillo metálico, y los músculos de acero literal de Goemon recibieron el ataque del lobo. Ga. Mientras Goemon aplastaba el lobo de agua de color oscuro contra su pecho, el otro lobo trató de atacarlo desde un lado. Afortunadamente, Chiome logró cortar al lobo con su daga. Me has salvado, Goemon. Goemon simplemente se encogió de hombros ante la gratitud de Chiome antes de mirar al cardenal Marcos. No te preocupes, no uses ninjutsu controlado remotamente de ahora en adelante. Chiome asintió ante sus palabras mientras ella miraba al enemigo. En ese momento ella detectó la desagradable sensación que parecía ser responsable de interferir con su ninjutsu. Sin embargo, la transformación del cuerpo de Goemon no mostró signos de ser terminada por la fuerza, un hecho que vale la pena mencionar. Desafortunadamente, para compensar su pequeña estatura, la mayoría de sus técnicas estaban controladas de forma remota, lo que significaba que la mayor parte de su arsenal era inutilizable contra Marcos. Goemon y Chiome compartieron una breve mirada sobre esa realización. La pareja comenzó a correr simultáneamente, dividiéndose para poder posicionarse en los puntos ciegos de Marcos. Si bien los numerosos ojos que cubrían su cabeza hinchada hacían parecer que el cardenal no tenía puntos ciegos, aún le resultaba imposible ver todo a la vez. Su clan perfeccionó sus capacidades perceptivas hasta sus límites absolutos, y entre ellos, los 6 grandes shinobi no tenían paralelo en ese sentido. Estilo de agua.
Hoja de agua. En respuesta al canto casi silencioso de Chiome, una corriente de agua casi translúcida se envolvió alrededor de su daga, duplicando la longitud de la hoja en el proceso. En respuesta, el cardenal Marcos arremetió, usando sus 6 tentáculos de látigo restantes para lanzar una onda de choque después de una onda de choque contra sus enemigos, pero el enemigo más pequeño logró deslizarse entre los huecos de sus ataques. Mientras que las puntas de los tentáculos con forma de látigo se movían a la velocidad del sonido, los agudos sentidos de Chiome le permitieron rastrear los tentáculos y le permitieron negar su impulso con su cuchilla translúcida. A pesar de que Goemon carecía de la movilidad y los reflejos de Chiome, la transformación de su cuerpo que convirtió a su cuerpo en algo comparable a una pared de hierro logró resistir los ataques. El cardenal Marcos dejó escapar un rugido frustrado cuando la aparición de Ariane rompió el estancamiento en favor de sus enemigos. Flame. Con un solo mundo, su magia espiritual fue evocada, sin embargo, las llamas adquirieron un color turbio una vez que estuvieron al alcance del extraño aura que rodeaba al cardenal Marcos. Aunque perdió el control de las llamas, el daño producido por las delgadas llamas que Ariane convocó no era tan alto y pronto se desvanecieron en una neblina de humo. Sin embargo, el escaparate visual fue suficiente para distraer a Marcos por un momento. Los muchos ojos del cardenal no pudieron evitar concentrarse en un ataque que ocupó la mayor parte de su campo de visión. En ese momento, Chiome y Goemon atacaron al mismo tiempo. Chiome agitó su daga translúcida a velocidades increíblemente rápidas, su hoja creó una serie de luces cegadoras cuando el agua reflejó la luz del sol. En ese momento, 4 de los tentáculos restantes del cardenal fueron cortados por la cuchilla de Chiome en un solo golpe, los apéndices se desintegran poco después. En el lapso de una sola respiración, Chiome se echó hacia atrás y le permitió a Goemon dar un paso adelante antes de que el cardenal pudiera reaccionar. Todavía desorientado por la pérdida de la mayoría de sus tentáculos, Marcos quedó completamente expuesto a la figura aparentemente creciente de Goemon a medida que el hombre bestia se acercaba. Estilo de la tierra. Puño de colmillo de hierro. Las uñas afiladas y afiladas brotaron de las puntas de los dedos de Goemon y las empujó profundamente en la bulbosa cabeza del cardenal y en los muchos ojos que se encontraban allí. Ya. El cardenal soltó un grito desgarrador de su boca deforme mientras luchaba por escapar del asalto de Chiome y Goemon. Sin embargo, antes de que pudiera llegar lejos, Ariane hizo un corte profundo en una de las piernas del cardenal. Chiome aprovechó la pausa momentánea de Marcos para enfrentarlo en el suelo, y su extraña aura desapareció poco después. La espada de Ariane comenzó a brillar una vez que el hecho se hizo evidente. La luz pronto abarcó todo su cuerpo antes de que las partículas de luz comenzaran a extenderse por toda el área. Ansedance, llamas ardientes. Dispersión, llamas ardientes. Convierte las almas de todas las cosas en polvo. Las partículas de luz que rodeaban a Ariane pronto se convirtieron en varias bolas rojas, y el color finalmente se tornó vermellón cuando las bolas se convirtieron en mariposas. Innumerables mariposas acudieron a la forma caída del cardenal Marcos antes de encenderse en un pilar gigante de llamas y calor. ¡Ga! Marcos ni siquiera podía gritar cuando las llamas carmesí devoraron su cuerpo, eventualmente reduciéndole una bocanada de humo que se alejaba con el viento. Ariane llamó a Chiome mientras la atención del hombre bestia seguía centrada en el cielo. ¿Fue innecesaria mi interferencia? Ariane inclinó ligeramente la cabeza en confusión antes de que Chiome le ofreciera una respuesta. No, tu intervención fue útil. Ariane Dono. Chiome se dio la vuelta y se enfrentó a Ariane, solo que la encontraron buscando la ciudad alta y baja antes de volver a mirar a Chiome. Por cierto, ¿has visto a Ark? En respuesta a la pregunta de Ariane, Chiome levantó las orejas de gato y expandió sus sentidos más profundamente en la ciudad, pero tuvo que sacudir la cabeza ya que no podía detectar ninguna señal de él. Capítulo 179. Ark Raratoya. La batalla entre el ejército de no muertos y las fuerzas aliadas comenzó a un ritmo elevado, luego de los ataques de área de efecto de los Reyes Dragones. Cuando los Reyes Dragones bombardearon a los cientos de miles de muertos vivientes, fue como lo que sucedió cuando un regimiento de soldados de infantería luchó contra aviones de combate. Mientras observaba su proceso, pasé de pelotón a pelotón lanzando protección sagrada a todos para protegerlos de las impurezas de la muerte. Una vez que terminé de lanzar magia a todas las tropas, comencé a participar en serio. A pesar de los bombardeos de los Reyes Dragones y los esfuerzos de los elfos y el clan del corazón de la hoja, quedaron suficientes muertos vivientes para aplastar fácilmente nuestras fuerzas una vez que lograron reorganizarse. Antes de buscar al Papa, diluyamos un poco la manada. Kyun.
Kyun. Ponta, que estaba enrollada alrededor de mi cuello como una bufanda, comenzó a agitar su suave cola, casi como si estuviera emocionada ante la perspectiva de la batalla. Después de calmar a Ponta por un momento, me trasladé a las líneas del frente y comencé a desatar el área de efecto mágico donde los no muertos estaban en su punto más denso. Fue bastante conveniente que todos en mi línea de visión no estuvieran muertos, porque de esa manera podría desatar este tipo de magia sin preocuparme. Si el número de mis aliados fuera más pequeño, podría haber usado mis habilidades de caballero celestial, pero después de lo que sucedió en la capital de Delfuento, me di cuenta de que el efecto que tenían en mi entorno inmediato era demasiado extremo para que pudieran ser usados de manera segura en el combate de grupo. Además, como dijo Dylan, si los reyes dragones o yo eliminamos a los no muertos por nosotros mismos, los humanos podrían unirse en oposición al nuevo enemigo común. Por lo tanto, tuvieron que participar en la derrota de los no muertos aquí. Mi principal preocupación era rastrear al Papa de Iruku, al líder del enemigo. Personalmente, quería hablar con él, aparentemente era una persona que terminó en este mundo extraño como lo hice yo. Después de aniquilar otro grupo de muertos vivientes con un hechizo de torbellino, miré a mi alrededor para ver que Ariane, Chiome, Goemon y Furgas estaban liderando un ataque masivo contra las fuerzas no muertas. Al ver el cambio en la guerra, aparté mi mirada de Ariane y me concentré en la ciudad santa. La marea de la batalla ya se ha convertido en nuestro favor, entremos en la ciudad por delante de todos los demás. Kyun. Escuchándome divagándome, Ponta ladró de acuerdo y se envolvió más cerca de mi cuello. Paso dimensional. Me acerqué a la ciudad con varios usos de mi magia de transferencia de corto alcance y procedí a moverme sobre una de las torres de vigilancia que se alineaban en la muralla de la ciudad. Aunque el ataque de Ferubibisurote había hecho colapsar una parte de la pared, la belleza y el alcance de la estructura no podían negarse. Dentro de la ciudad santa, divisé algunos edificios cuya altura superaba la muralla de la ciudad y la feroz batalla que los reyes dragones libraron contra los gigantes no muertos. Los gigantes dispararon sus orbes negros a los reyes dragones, y cada disparo perdido de las impurezas de la muerte concentradas estaba arrasando los edificios circundantes y corrompiendo la tierra. Esta ciudad sería insalvable si la batalla continuara por mucho más tiempo. Mientras dudaba que él estuviera acechando allí, recorrí la ciudad en busca del Papa desde lo alto de la pared mientras su feroz batalla continuaba. En poco tiempo, los gigantes se fusionaron en un solo ser después de que los reyes dragones ganaran la delantera, con la nueva amalgamación cada vez más agresiva, y el daño a la ciudad continuó aumentando. Sin embargo, noté que el edificio detrás de la amalgama no tenía ni un solo rasguño. Una especie de iglesia. Este edificio conspicuo, rodeado de campanarios, era una enorme catedral con la cresta de la religión de Iruku. Aunque solo fue una corazonada, utilicé paso dimensional para acercarme a la catedral saltando de techo en techo. La amalgama era del tamaño de un rascacielos, y el movimiento entre él y los reyes dragón había reducido el área circundante a un terreno baldío. Antes de esta batalla, Dylan le había pedido a Ferubibisurote y Williasfim que minimizaran el daño causado a la ciudad santa. Aparentemente, era una petición del rey Asparuf, pero sería imposible cumplir esa promesa si las cosas continuaran como estaban ahora. La amalgama no era un enemigo que pudieras enfrentar a medias, los problemas que las restricciones impuestas a sus habilidades ofensivas aumentaron a medida que el gigante comenzó a cambiar. Si este estancamiento continuara por mucho más tiempo, se verían obligados a usar toda su fuerza, pero la ciudad quedaría reducida a polvo como resultado. Afortunadamente, el gigante parecía concentrado en los dos reyes dragones y no prestó atención a la persona que apareció repentinamente en el techo de un edificio cercano. Eso hará que sea fácil romper este punto muerto. Los gigantes habían sido creados a partir de los habitantes de la ciudad, como si fueran una especie de aborrecibles figuras de barro. Me estremecí al pensar que una persona de mi mundo había hecho algo como esto. ¿Por qué participarían en una crueldad tan innecesaria? Aunque tenía una idea aproximada del personaje del Papa, todavía no le he hablado directamente, y eso era algo que tenía que hacer, incluso si la conversación se convertía en una pelea. No, ya sabía cómo terminaría un encuentro con el Papa. Para reunir mi resolución, pongo todo mi poder en uno de mis hechizos más poderosos. Purificación divina. Un orbe hecho de luz cálida y suave se reunió en la palma de mis manos y gradualmente comenzó a crecer a medida que vertía más de mi magia en el hechizo. Este hechizo se obtuvo después de adquirir la clase Papa y fue capaz de eliminar maldiciones y efectos de estado anormales.
Además, el hechizo causó un daño masivo a los usuarios no muertos y con atributos oscuros. A pesar de que no era un hechizo orientado al combate, era perfecto para tratar con el gigante. Utilicé paso dimensional para colocarme en posición junto al pie del gigante antes de empujar el orbe en su pierna. Por un momento, la luz deslumbrante me cegó cuando se hinchó y llenó toda el área. El cuerpo del gigante fue atormentado por convulsiones y emitió los lamentables lamentos del difunto cuando los hoyos del infierno parecieron abrirse bajo su pie. Con el tiempo, la luz se desvaneció y pude ver bien el espacio vacío que solía tener la pierna del gigante antes de que se derrumbara. Después de confirmar la situación, dejé las cosas a Ferubi Surote y Willias Fim y me mudé a la iglesia con paso dimensional. El silencio me saludó cuando abrí las grandes puertas de madera. El impacto del gigante al golpear el suelo creó una enorme nube de polvo, así que cerré la puerta detrás de mí. Al igual que el exterior, el interior de la iglesia era simplemente magnífico. Las paredes y los vitrales de techos altos estaban llenos de pinturas religiosas y representaciones de eventos, y la arquitectura en sí misma se sumó a la grandeza de la iglesia. Cada uno de mis pasos en el piso de piedra pulida hizo eco en todo el edificio, alertando a todos que yo estaba aquí. Kyun. Los sentidos intensos de Ponta detectaron algo, así que ella me dio una advertencia. Siguiendo la mirada de Ponta, vi que un hombre con un gran cetro y vestido con ropas reales había aparecido frente al altar mayor. Capítulo 180. Jugador contra jugador. Sin duda, fue la misma persona que conocí en Del Fuento. Detuve mi aproximación cuando aún quedaba un poco de distancia, pero él permaneció en silencio. Cuando sentí que me miraba desde detrás de su velo, fui la primera en hablar. Mi nombre es Ark. Eres el Papa de Iruku y el cerebro detrás de las 3 invasiones simultáneas, ¿no? Mi pregunta hizo eco en el espacio casi vacío y salió más conflictiva de lo que me hubiera gustado. Sin embargo, él no respondió a mi pregunta y solo sacudió su cetro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En la iglesia silenciosa, la repetitiva pregunta del Papa se podía escuchar. No pude entender el significado detrás de la pregunta y pedí una explicación. ¿Qué? ¿Por qué? Ese tono y actitud. Solo porque este es un juego de rol tramposo, respóndeme. ¿Por qué? Tú maldito desgraciado. Hijo de puta, maldición de la muerte. Instintivamente di un paso atrás cuando noté el sorprendente cambio en el Papa desde nuestro último encuentro, logrando esquivar su ataque inicial por el ancho de un cabello. Una de las 6 cabezas putrefactas intangibles que emergieron del cetro del Papa golpeó el suelo donde yo había estado de pie, mientras que las 3 restantes me comenzaron a perseguir. La conversación o lo que fuese había terminado, saqué mi espada y levanté el escudo de Teutates para enfrentar al ataque de frente. Como vi el hechizo usado en Rione, batí con calma las cabezas con mi espada y mi escudo. Sin embargo, el Papa solo parecía usar el hechizo para ganar un poco de tiempo, ya que la formación de magia para su próximo ataque ya había aparecido en la punta de su cetro. Espera. Fui engañando, ¿me estás jodiendo? Le grité al Papa que aclarara de qué estaba hablando en un intento por reducir la situación. Invocar Botis. El Papa ni siquiera reconoció la pregunta cuando una gran formación mágica apareció en el suelo delante de él antes de que una figura masiva surgiera desde dentro del círculo. Tenía 3,5 metros de altura y su cuerpo estaba envuelto en acero y cuero. El monstruo tenía una cabeza de reptil, sus ojos eran los de una serpiente y un conjunto de colmillos de gran tamaño descansaban en la mandíbula superior e inferior de la criatura. Además, empuñaba una espada de gran tamaño. El monstruo se parecía mucho a la forma humana de Willias Fim. Hazaara. Con un rugido amenazador, el guerrero serpiente me lanzó su enorme espada mientras yo aún estaba tratando con las cabezas de fantasmas restantes. Saunuren. Un chillido agudo acompañó a la gran espada de la serpiente guerrera que destrozó el pulido piso de piedra de la iglesia. El impacto resultante creado por el ataque destruyó una de las cabezas restantes, pero logré escapar ileso usando paso dimensional. Sin embargo, el guerrero serpiente me persiguió, más rápido de lo esperado dada su enorme figura, y nuestras espadas chocaron entre sí. Aunque la habilidad con la espada del monstruo no estaba en el nivel de Glendis, todavía estaba por encima de mí en ese sentido, y sin querer retrocedí. Cuando el guerrero serpiente intentó aprovechar su ventaja, lo bombardeé con magia. Balas de fuego. El hechizo fue borrado con facilidad por la espada de la serpiente, y no pasó mucho tiempo antes de que reanudara su ataque. El enemigo alzó su enorme espada con ambas manos.
A pesar de no empuñar una espada tan grande como mi contrincante, tomé una postura defensiva e hice mi mejor esfuerzo para no caer al ritmo de los ataques de la serpiente. De vez en cuando, el Papa golpeaba con su magia desde los puntos ciegos en mis defensas que la serpiente creaba. Debido a que utilicé paso dimensional para esquivar golpes fatales, cada otro golpe de la espada de la serpiente rompía los bancos de la catedral en pedazos. Este patrón se repitió con la suficiente frecuencia para crear una gran nube de polvo, lo que me permite atacar al Papa sin obstáculos. Gakiin. A pesar de que lo había tomado por sorpresa, el Papa logró bloquear mi ataque en un frenesí de pánico con su cetro. Aunque el Papa podía usar la magia de transferencia de corto alcance, basado en mis propias experiencias, sabía que no podría usarla una vez que un guerrero lo suficientemente fuerte se colocara a una distancia sorprendente. Agaa. Una luz roja comenzó a mirar a través del velo del Papa, cuando dejó escapar un grito agónico cuando comencé a abrumarlo. La hostilidad abierta se podía sentir saliendo de esas luces. Una vez más, ¿qué pasa? No tengo ni idea de qué estás hablando. Mientras ajustaba mi fuerza para no aplastar al Papa, pedí una aclaración una vez más. Luego el Papa levantó la cabeza para que pudiera gritar directamente en mi cara. Es este poder. No importa lo estúpido que sea la administración, no hay forma de que implementen una sola unidad capaz de acabar con todo un ejército. No era el juego lo suficientemente divertido como para que metieran una variante desproporcional. Me sorprendió lo que dijo y me relajé momentáneamente en mi agarre. El Papa se retiró de inmediato, y antes de que pudiera cerrar la brecha nuevamente, el guerrero serpiente apareció para bloquear mi camino. Shashin. Las chispas volaron, y el aire comenzó a temblar cuando cruzamos las espadas una vez más. Después de intercambiar golpes con la serpiente por un momento, paré uno de sus ataques con mi escudo y puse algo de distancia entre nosotros mientras le devolvía el golpe al guerrero con mi magia. Problemático. Basado en su habla y comportamiento. Todavía creía que este mundo era un juego y me acusaba de ser un tramposo. Pero hubo algo extraño en lo que dijo y en la forma en que actuó. Incluso con la última tecnología de juegos de realidad virtual, aún era imposible crear una experiencia que no se pudiera distinguir de la vida real. No importa lo hermosa y realista que sea la imagen, un juego no puede replicar el sentido del tacto, el olfato y el gusto que he experimentado en este mundo. Cosas como la tecnología de inmersión total todavía eran tema de películas de ciencia ficción, el producto de la imaginación, por lo que yo sabía, ese tipo de tecnología aún no se había realizado, a menos que él fuera del futuro. En el momento en que ese pensamiento cruzó por mi mente, sentí que algo se acercaba y salté cuando escuché el banco en el que había estado parado frente a mi ser destrozado. Sin embargo, antes de que pudiera ver lo que sucedió, paré otro ataque de la serpiente con mi escudo y contrarresté con un hechizo más fuerte que el que había estado usando. Colmillos de piedra. Numerosas espigas de piedra brotaron del suelo de la iglesia bajo los pies de la serpiente. Desafortunadamente, la bestía logró saltar fuera del alcance del hechizo. Kyun. Está bien, Ponta. Aunque es molesto de momento, este no es un enemigo que no pueda derrotar. Hice mi mejor esfuerzo para calmar a Ponta cuando ella dejó escapar un grito de preocupación. Con el Papa y la serpiente a la vista, continué la cadena de pensamiento anterior. El futuro. Si una persona de un mundo alcanzara el nivel de realidad virtual de la industria del juego, sería capaz de distinguir la diferencia entre un juego y la realidad si se los enviara a otro mundo. El Papa frente a mí tenía la respuesta. Fue una idea absurda, pero ayudaría mucho a explicar algunas cosas. Ha habido varias personas en este mundo capaces de usar magia de transferencia sin ayuda de fuentes externas. El primer cacique de Canadá, Evangeline, el original Anso del clan Corazón de Hoja y el fundador del Imperio Hombre Bestia en el sur del continente. Habían pasado siglos entre su visita a este mundo y la mía. Sin embargo, dadas las anécdotas, técnicas y otras cosas que dejaron atrás, parece que su conocimiento no era tan diferente de lo que yo sabía en mi mundo anterior. Evangeline construyó el Gran Bosque hace 700 años, pero el país llamado Canadá se fundó en la segunda mitad del siglo XVIII y no tenía ni 300 años. Dado el hecho de que la historia y la gente no se alineaban entre sí, era posible que un hombre del futuro y un hombre moderno llegaran a este mundo casi al mismo tiempo. ¿Por qué motivos consideras que este mundo es un juego? ¿Qué efecto tendría mi pregunta sobre él? Aun cuando esas dudas llenaron mi mente, lancé la pregunta al Papa. ¿De qué estás diciendo, tramposo? ¿Qué idiota no puede distinguir un juego de la realidad? Incluso con el velo, la sorpresa y el desprecio que sintió el Papa eran evidentes. Quizás su reacción era de esperarse.
Aún así este mundo no es ni un juego ni un sueño. Los habitantes de esta ciudad nacieron y vivieron aquí, ¿cómo podrían ustedes, su líder, matarlos tan fácilmente? No entiendes. El Papa ignoró lo que dije y levantó su cetro de nuevo. Mira. Maldición de la muerte. El Papa gritó su declinación y lanzó su extraña magia voladora hacia mí, que procedí a bloquear con mi escudo y a cortar con mi espada. Como defensa, la serpiente se posicionó frente al Papa. La magia es real. Los monstruos existen. Y yo soy la voz del Papa. Se desvaneció cuando arrancó su velo y reveló su rostro esquelético con luces rojas brillantes en las cuencas de sus ojos. Mi cuerpo es la mejor evidencia de que esto no es real. ¿Dónde ves la realidad? Este mundo es un mundo virtual Pac proyectado dentro de nuestros cerebros. El cráneo se sacudió cuando el Papa habló con un tono firme. Pac era algo de lo que nunca había oído hablar, pero parecía ser un sistema o recinto común en el mundo en el que se originó. No sabía cuántos años o décadas tenía esta tecnología, pero confiaba en que este hombre pertenecía a un mundo en el que era imposible distinguir el hecho de ser arrastrado a otro mundo de la realidad virtual. Me cansé de estar atrapado en este mundo durante tanto tiempo, y solo quiero volver a mi vida lo más rápido posible. De hecho, si hago la vista gorda a tu trampa, podrías ponerte en contacto con los administradores y solicitar un tiempo forzado para mí. Debido a un mal funcionamiento, no puedo desconectarme. ¿Acaso este juego se convirtió en una mierda? El Papa dejó escapar una pequeña risita después de decir eso y luego me miró. Lo siento, pero no conozco una manera de desconectarme de este mundo. El Papa no pareció decepcionado y solo se encogió de hombros. Ya veo, si ese es el caso. Potis. La serpiente levantó su espada a la señal del Papa y saltó. Gaan. Nuestras cuchillas se cruzaron una vez más, y logré rechazarlo con mi poder. Sin embargo, el Papa usó la brecha para convocar a otro servidor. Balaam esquelético. Una enorme sombra negra se levantó detrás del Papa, desde la cual apareció un demonio cubierto de huesos sobresalientes y más una corona de color rojo sangre. Dos cuernos remataban el cráneo humano, que se encontraba encima del cráneo de un toro, y sus 4 cuencas de ojos emitían una luz carmesí fantasmal. Aunque el salón principal de la catedral era grande, repentinamente se sintió más constreñido con la criatura de 15 metros de altura que estaba allí. Cuando el demonio giró su enorme espada de 2 manos hacia abajo, la iglesia se llenó de polvo al ser todo destruido. Aunque lidiar con 2 citaciones y el Papa fue una mala idea. Debido a que la mala visibilidad hizo imposible el uso de la transferencia de magia, tomé cierta distancia y me preparé para usar una de mis técnicas más poderosas para matar al demonio. No había tiempo para dudar, el Papa estaba tratando de matarme seriamente. Los serafines de protección. Guardián Rafael. Una enorme formación de magia apareció a mis pies, y pude sentir mi magia vertiéndose en el círculo a una velocidad rápida. Sin embargo, el guerrero serpiente me interrumpió a mitad del proceso. La formación mágica se desvaneció cuando bloqueé el ataque de la serpiente con mi escudo. A pesar de que quería eliminar al demonio de los huesos con una habilidad de caballero celestial, no podía verter mi maná en el hechizo lo suficientemente rápido como para convocar al ángel. Dado su largo tiempo de lanzamiento, las habilidades del caballero celestial no eran adecuadas para el combate a corta distancia. Una sonrisa amarga se formó detrás de mi casco cuando me di cuenta de que, a diferencia de un juego, aún perdía el maná que gasté en ese hechizo. Espada del rayo sagrado. Cuando invocó la habilidad del guerrero, una corriente eléctrica azul brotó de la empuñadura de mi espada y duplicó la longitud de la espada. Esquivé el siguiente ataque de la serpiente y lancé un corte diagonal con la espada del trueno sagrado. Shiyaara. La serpiente dejó escapar un grito intimidante y se retiró hacia atrás. Sin embargo, cuando el demonio atacó de nuevo, inconscientemente me aparté cuando la tierra retumbó y perdí de vista al enemigo en la nube de polvo resultante. Esto es bastante malo, esto se me está yendo de las manos. Mientras expresaba mis pensamientos, entrecerré los ojos y busqué a mis enemigos dentro de la nube de polvo. Maldición de la muerte. Espada de dragón voladora. Metí las 3 cabezas de fantasmas que salieron de las nubes de polvo hacia abajo con la habilidad del guerrero e instintivamente lancé otro hechizo. Víbora de llamas. Un círculo de llamas surgió a mi alrededor y tomó la forma de una serpiente y, sin previo aviso, la víbora flamígera se sumergió silenciosamente en la oscura nube de polvo como un depredador acechando a su presa. Shiyaara. A pesar de los esfuerzos que tomó la serpiente para permanecer oculta, la víbora de llamas logró enrollarse alrededor del guerrero convocado.
A pesar de sus luchas por liberarse, las llamas se mantuvieron fuertes y eventualmente redujeron al guerrero a la ceniza. Pensé que finalmente estaba haciendo el proceso cuando la corriente de viento cambió repentinamente y una espada masiva apagó las llamas. El columpio también aplastó algunos de los muros de carga de la catedral y provocó el colapso de uno de los campanarios. Invocar Votis. Ga. Cuando, sin querer, chasqueé la lengua mientras esquivaba los escombros que caían, la voz del Papa subió brevemente por encima de los restos antes de que se perdiera entre la cacofonía del ruido. Sentí que algo se acercaba por la izquierda y esquivé hacia un lado y vislumbré al guerrero de la serpiente recién convocado. Antes de que pudiera usar otro hechizo, la espada masiva del demonio se volvió hacia mí. Mis alrededores fueron completamente destruidos, el ataque del demonio óseo había destruido todo a su paso, y la espada de dragón voladora no tuvo ningún efecto al convocarlo. De vez en cuando, el guerrero serpiente emergía de la nube de polvo para atacarme, solo para desaparecer antes de que pudiera tomar represalias. Mientras que la arquitectura del edificio era espléndida, el refinado de mi espalda no era reemplazable, así que levanté mi espada hacia el cielo y lancé un hechizo. Tormenta eléctrica. Junto con el rápido cambio en la presión barométrica, el cielo que se asomaba por el agujero que ocupaba el antiguo campanario estaba teñido de negro con nubes de tormenta, mientras una gran cantidad de rayos caían dentro de la iglesia. El techo de la iglesia fue más allá de lo que pudiese soportar y aún más polvo llenó el aire. Sin embargo, no había tiempo que perder. La única manera de poner fin a esto era derrotar al Papa. No importa cuántas serpientes haya matado, el Papa podría convocar a más de ellas. Además, aún tenía otras invocaciones problemáticas como el demonio de los huesos y sus propios ataques mágicos. Incluso si intentara reabrir las discusiones con el Papa, no tendría sentido a menos que tuviera algo para convencerlo de que esto era real. De lo contrario, continuaría indefinidamente en este mundo pensando que estaba atrapado en un juego. Su convicción cuando hizo su declaración fue genuina. Si solo hubiese tenido sus palabras al momento de llegar a este mundo, me hubiera convencido de que nada en esto era real. Mientras me defendía de los ataques del nuevo guerrero y demonio serpiente, llamé a Ponta. Ponta, ¿puedes encontrar a ese tipo? Kyun. Kyun. Ponta entendió mis palabras mientras se desenrollaba alrededor de mi cuello y comenzó a buscar en nuestro entorno. Kyun. 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 Confiando en la capacidad de Ponta para rastrear al Papa a través del oscuro polvo, salí corriendo en la dirección que me señaló. Con la gran nube de polvo, él no debería ser capaz de poder usar magia de transferencia. Entonces, esquivé la espada del demonio de los huesos con un golpe de pelo y paré el ataque sorpresa de la serpiente con la espada del trueno sagrado. Cuando la sombra del Papa se hizo visible a medida que el polvo se disipaba, usé mi mano libre para lanzarle mi cantimplora. Ponta usa hoja de viento. Entendiendo mis intenciones, Ponta lanzó el hechizo que había estado practicando en nuestro tiempo libre. Kyun. Uno de los hechizos básicos de un mago, la hoja transferencia del viento voló por el aire, liberando el líquido en la cantina mientras cortaba el contenedor en dos. ¿Agua? El Papa expresó sus sospechas mientras limpiaba el líquido ofensivo de su cara. Pero, al momento siguiente, los globos oculares aparecieron en las cuencas de los ojos vacíos del Papa, la carne y los tendones empezaron a brotar alrededor de sus huesos, y en poco tiempo estaba mirando a un hombre de cabello oscuro y aspecto promedio vestido de religioso. Sin embargo, el silencio no fue más que un breve respiro. El hombre de repente comenzó a gritar de agonía mientras arañaba su propia cara. Los lamentos de destrozo del Papa continuaron cuando se derrumbó en el suelo y se marchitó en agonía hasta que sus ojos, ahora inyectados en sangre, se abrieron de golpe y él me miró. El cabello del hombre se volvió blanco antes de caerse, una a la vez. Sus ojos y sus mejillas se hundieron, la carne de su cuerpo se encogió rápidamente y su cuerpo se encogió en pocos segundos. Así que, con esto finalmente puedo volver a casa sin querer. Aparté la vista cuando el Papa expresó sus últimas palabras. Ahora, puedes salir de este mundo. La cabeza del Papa, ahora parecida a una momia, asintió una vez antes de que su cuerpo se colapsara sobre sí mismo. Todo lo que quedaba del hombre era un montón de cenizas y el cetro rodaba ruidosamente a través de los restos. En el rabillo de mi ojo, el demonio de los huesos y el guerrero serpiente desaparecieron en una nube de humo. Tiraría agua del manantial del rey dragón al Papa.
Dado que tenía la misma apariencia y circunstancias que yo, asumí que también tendría la misma reacción emocional que experimenté cuando toqué el agua por primera vez. El shock que experimenté después de un mes en este mundo fue suficiente para dejarme en un estado de coma de un día, así que ni siquiera quise saber cuántos años estuvo el Papa después de ver la reacción que tuvo al agua. El hombre que había sido el Papa de Iruku vivió mientras sentía el peso de sus acciones. Se creía atrapado en un juego y no sentía nada por las personas que ocupaban este mundo. Después de todo, eran simplemente PNJs destinados a alimentar su necromancia. Pero si realmente creyó que esto era un juego y todos los demás eran un NPC, ¿por qué reaccionaría así cuando experimentaba la reacción violenta? Quizás, en algún momento, se dio cuenta de que este era otro mundo, pero como no podía aceptar la realidad de su situación y sus acciones, rechazó la verdad para protegerse. O vivió en este mundo durante tanto tiempo que el tamaño de su reacción violenta llegó a punto en que su espíritu no tuvo oportunidad de sobrevivir. El Papa era un montón de cenizas, por lo que no había nadie aquí que respondiera a mis preguntas. Me estremecí al pensar que algún día podría terminar como el Papa. Kyun. Me quedé paralizado en la pila de cenizas hasta que Ponta se subió a mi hombro y me lamió el casco. Tal vez ella estaba tratando de animarme. Ark. Habla si estás ahí. Cuando escuché una voz que me llamaba, volví a mirar a la entrada de la iglesia para ver un rostro familiar que entraba por la puerta. Una figura más pequeña con orejas de gato en su cabeza, acompañada de una figura más alta. Las nubes se desvanecieron gradualmente y la luz del sol logró brillar a través del techo dañado. Ariane y Chio me habían entrado en la iglesia a buscarme. Después de observar el extenso daño causado a la iglesia, Ariane me miró y se quedó allí. Las orejas de Chio me no dejaron de moverse mientras examinaba cuidadosamente sus alrededores. ¿Qué me hubiera pasado si nunca los hubiera conocido? No tenía sentido preocuparse por tales cosas. Sacudí la cabeza y suspiré. El hecho era que los había conocido y que seguiría viviendo en este mundo con ellos. Cogí el cetro caído del Papa y lo levanté por encima de mi cabeza. Ariane dono, Chio me dono, esto se terminó, logré derrotar al Papa. Ariane se encogió de hombros un poco y tuvo una mirada que decía que esperaba ese resultado. Las orejas de Chio me revolotearon mientras se acercaba a mí para ver más de cerca el cetro. Este era el mundo que ahora vivo, y encontré mi lugar en él, eso era suficiente por ahora. Enfundé mi espada y comencé a caminar hacia Ariane en un lento andar.